estábamos haciendo, entonces vamos a continuar. Ok, entonces aquí necesitamos el listado de los primos como textito y aparte pues la tabla. Entonces aquí está la propiedad tabla y aquí la vamos a poner. ¿Ok? En la clase pasada de inteligencia artificial hicimos algo parecido, pero ¿cómo le llamamos? En consola, en donde hicimos por ahí el listado de los primos. Y creo que se ve bastante bien porque en lugar de tener un listado en una dimensión, es decir, hacia abajo o hacia la derecha, ya cuando estás hablando de muchos primos, pues sí es como conveniente tener una, ¿cómo les diré? Como más fácil la lectura. Porque si están de acuerdo que si estoy hablando de un intervalo muy grande de, no sé, de 1 a 1 millón, pues van a ver, yo creo que más de 200,000 primos, probablemente. Entonces, si yo lo dejo así, hacia abajo o hacia un lado, pues va a ser enorme, ¿están de acuerdo? Entonces, lo que hicimos en esa sesión fue generar una matriz, claro, en consola, pero es una matriz, en donde poníamos del 1 al 20 así, el siguiente columna del 21 al 40 y así sucesivamente. ¿Ok? Mientras más elementos hay, pues se van a generar pues más columnas. ¿Están de acuerdo que podamos trabajar algo así? ¿Sí? ¿Chicos? Yo creo que sí, maestra. ¿Verdad? O sea, porque yo siempre lo hacía como que de una sola dimensión, hacia abajo o hacia la derecha, pero resulta que cuando son muchos elementos sí es bastante molesto estar bajando, así, ¿no? Entonces, podemos generar una matriz bidimensional. Bueno, entonces lo hicimos así. Bueno, teníamos una propiedad que se llamaba número de filas, ¿no? Y el número de filas, si la dejamos en 20, entonces le queda del 1 al 20 aquí, del 21 al 40 aquí, del 41 al 60 aquí, del 61 así. Y entonces se iba llenando así. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahí está la primera propiedad que tenemos que modificar. Es Property Inspector. La primera propiedad es su nombre. Entonces, donde está tag, le vamos a poner tag primos. Y en nuestra ayuda, para que cuando pongan el ratón sobre esto, aquí le ponemos listado de los números primos del intervalo. ¿Ok? El tamaño de la fuente lo dejamos en 12 y ya. ¿Ok? Entonces, si yo lo corro así, nada más. Acá se vino. Ahí está. Aquí por default es una matriz de 4 por 2. Entonces, podríamos ahí crear una tablita con un solo cero. ¿Están de acuerdo? Al principio, pues no hay nada. O lo dejamos así como les gustaría a ustedes. ¿Cómo, maestra? ¿Puede volver a repetir? Sí, hagan de cuenta, aquí tenemos esto, o sea, por default así se crea, ¿no? Pero yo pensaría que cuando no has hecho nada, o sea, cuando está vacío, sería mejor dejar un solo valor que fuera el 1, 1, que pusieran un 0. Así como aquí tienen ceros, o sea, ¿cómo poner la tabla? Pues aquí poner un 0 y lo demás no poner nada. ¿Están de acuerdo? Ah, ok, como para demostrar que está como vacía, ¿no? Exactamente, para encontrar como el valor vacío, exactamente. Entonces, bueno, ya teniendo este se llama tab primos, ¿ok?
Y en tab primos, aquí tiene muchos más propiedades, ¿no? Pero nosotros no lo vamos a dejar editar. Vamos a ir al Property Inspector. Debe haber algo que diga de editable o algo así. A ver, enable. Creo que es enable. El de column editable. Ajá. Ok, aquí lo podemos ponerle. Pues por default entonces no es editable, porque aquí no aparece como editable, ¿no? A ver. Nada más lo voy a correr a ver si es cierto. Aquí. Aquí. Entonces, por ejemplo, estos sí son editables. ¿No? No, es correcto. No, no es editable. Solamente que lo digas si es editable. Está bien. Así lo quería. Entonces, vamos a darle el valor por default, ¿no? Lo primero es, en el opening function, aquí, ¿se acuerdan donde dimos los valores de los strings? Aquí le ponemos set handlers.tab primos. Vamos a ponerle value. A ver si es este, yo creo que sí. Le ponemos un 0. A ver, ¿qué dice? A ver. A ver, voy a crear un evento, a ver si ahí me ayudan. Déjenme ver si acá tengo algún otro. A ver, cuando no me acuerdo, lo que hago es, aquí en MATLAB, tú puedes crear interfaces ya con ciertas características. Entonces me voy aquí y en el diálogo digo que quiero una. No, no está. No, no está esa interfaz. A ver. Ya sé cuál tiene esta interfaz.
Ah, se llama data. Perdón, es que en los strings se llama value, pero aquí se llama, aquí, data. Y entonces, al ponerle la propiedad data, ya se pone un cerito. ¿Vale? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer aquí es, ¿qué pasa cuando ya guardé la información aquí? Tengo que decirle que los calcule, ¿están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Entonces necesitamos un botón. Aquí hay botones. Hay un... push button, aquí está. Entonces aquí lo pongo. Y me voy a propiedades. Y voy a modificar algunas propiedades. La primera es el identificador único, ¿no? Entonces aquí le voy a poner que ese es el BTN calcular. Y en el string, aquí está, le voy a poner calcular. Tamaño de la letra, 12. Y le voy a poner que se vea bold. Aquí está. Ahí está. Entonces, cuando yo le ponga aquí, por ejemplo, del 15 al 30, y le dé calcular, pues me calcule y me lo ponga aquí. ¿Están de acuerdo? Me dicen, por favor, si vamos bien con estos botones. No sé si a ustedes les pasa, pero como que ese botón a mí me gustaría que tuviera un color más fuerte. ¿Sí? Como para distinguirlo. Como para distinguirlo, ¿no? De que... sí, aquí no se nota tanto, pero véanlo cuando corre. Muy parecido, ¿no? Entonces aquí, dentro de sus propiedades, tenemos background color. Aquí está. Se me hace que está atrás el diálogo, ¿no? No, ahí va. Entonces por default te puso ese, pues yo nada más le pongo un poquito más oscuro. Y ya. Ya se ve como que un poquito más sugerente de que está esperando algo, ¿no? Entonces aquí del 100 al 150, cuando yo le diga calcular, pues me tiene que poner aquí los primos de este intervalo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces aquí en calcular nos vamos a view callback, callback. Y entonces se abre este evento cuando yo le doy clic. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando le doy clic? Primer caso, capturaron al revés los números. En lugar de ponerle del 1 al 100, le puso del 100 al 1. ¿Están de acuerdo que podemos validar eso desde ahí? ¿Sí? Sí. O lo damos porque sí lo capturó bien el usuario. ¿Qué prefieren? Serían como dos validaciones, maestra. O sea, de que si puso los números al revés, lo calcule de igual manera o...
Sí, o sea, una opción sería de que si tú lo dijiste, o sea, si el usuario te lo capturó como del 100 al 50, tú cuando lo mandas a la función lo mandas al revés, para que sea del 50 al 100. Ok, sí. O la otra es, pues mandarlo como dijo el usuario, pero no va a marcar ningún dato de resultado, ¿estás de acuerdo? Yo digo que es bueno hacer el intercambio. Aquí, Sí. por ejemplo, le vamos a poner val ini es igual a handless.datos.val ini. ¿Por qué uso esta? Pues para no tener tanto, o sea, variables tan largas, ¿no? Valor final es igual a handless.datos.valFin. Y aquí hacemos la validación, ¿no? Si valor inicial es mayor que el valor final, los mandó mal. ¿Vale? Entonces aquí le decimos temporal es igual a valor inicial, valor inicial es igual a valor final, y el valor final es igual al temporal. ¿Están de acuerdo que así se puede intercambiar? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo, chicos? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces ya tenemos la información correcta. El valor inicial es más chiquito o igual al valor final. Entonces, aquí lo vamos a mandar llamar a nuestra función. Según recuerdo, ya teníamos un programa que hacía eso, o no me acuerdo si lo hicimos directamente en la consola. Déjenme ver. Ok. Entonces, aquí lo teníamos. Ok. No, otra nada más lo teníamos así. O sea, como una función que necesita dos entradas y manda un vector de primos. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta llamada la voy a hacer justo cuando ya los tengo en su lugar. Entonces, el vector de primos va a ser igual a encontrar primos con estos parámetros. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para guardar esto en la tablita esa que tenemos? ¿Ok? Lo primero, vamos a necesitar una propiedad que se llama el número de filas que vamos a tener en la tabla. ¿Les parece que lo dejemos de 20 y veamos cómo se nota y si no, pues lo cambiamos? ¿Sí están de acuerdo? Sí, Miss. Entonces, el número de columnas va a ser igual. Voy a hacer esta llamada. Ay. ¿Qué es esto? Sí, todo se fue. Aquí, perdón, aquí.
Por ejemplo, yo le voy a mandar del 1 al 100. ¿Ok? Esos son los elementos que me va a mandar. Entonces, el tamaño es de 1 por 26. ¿Sí lo ven acá arriba? Entonces, fíjense lo que va a pasar. Los primeros 20 elementos, estos primeros 20, no sé, imagínense que aquí termina. Van a ser la primera columna. En la segunda columna va a empezar a partir de aquí. ¿Están de acuerdo? Para que se vea como una matriz. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí vamos a decir el tamaño del vector de primos que se encontraron. Si se fijan, era la segunda dimensión la que nos daba cuántos elementos. ¿Sí? ¿Está? El vector de primos es de, bueno, aquí lo transpuse, pero si lo pongo así, es la segunda dimensión, ¿no? De 1 por 26. Entonces, la segunda dimensión es la que nos dice, es un vector columna de primos. Entonces, con esta propiedad yo obtengo cuántos elementos son. Me va a decir 26 en este ejemplo, ¿no? Entonces, 26 entre el número de filas. ¿Ok? Pero voy a hacer un redondeo hacia arriba. ¿Sí han trabajado esta propiedad, esta función de Seid? Ya no, maestra. Ok. Acuérdense que tenemos valores decimales. Por ejemplo, valor es igual a 124.6789. Por ejemplo, si yo les digo valor, bueno, primero, una opción que siempre trabajamos es el redondeo. Esta es una opción primera, ¿están de acuerdo? El redondeo. Otra es truncarlo. Y el truncarlo, no me acuerdo si es flor o si es trunk. Ok, es flor. Okay. Entonces, flor lo que hace es, quita la parte decimal y se queda solamente con la entera. En este caso era 1234 y desestima el punto 6789. Ok, entonces esta es la función floor. En algunos lenguajes es trunk, pero bueno, este es floor. Floor es el piso, ¿verdad? Entonces, si aquí está el número y esto es el entero hacia abajo, el entero hacia arriba, ya una vez que te pasas .00001, para encontrar ese siguiente número se llama SAIL. Y SAIL significa techo. El techo de este número es 1235. Entonces, es lo que yo quiero. Porque aunque no se llene la siguiente columna, si ya hay aunque sea un elemento en él, tengo que generar la siguiente columna. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, Miss. ¿Sí? La diferencia con round es de que solamente que pases del punto 5 te pasa al siguiente entero y aquí no. Desde que te pasas cualquier cosa, ya te da el siguiente entero. ¿Ok? Entonces aquí yo estoy generando el siguiente entero de esta división. Entonces, si me da 2.14, me va a dar el 3. No necesariamente va a estar lleno.
A ver, permítame tantito, por favor. Ok, entonces necesitamos saber cuántas columnas de esa matriz se van a llenar con esa fórmula. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de, ¿cuánto será el tamaño de 26, por ejemplo? 26 entre 20 me da 1.30. Entonces, como ya se pasó de 1, tiene que ser las columnas que va a generar. Si, por ejemplo, yo tengo 45, son 3, porque necesita 20 y 20, 40. Y todavía va a necesitar 5 de la siguiente, de la tercera columna. ¿Sí estamos de acuerdo aquí, chicos? ¿Cómo vamos generando esto? ¿Sí? Sí. Entonces, aquí, ya teniendo cuántas columnas y todo, ya podemos hacer un for. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar del i y hasta del 1 y hasta el número de filas. ¿Ok? Y para cada fila vamos a trabajar las columnas. Entonces va a ser 1 y hasta el número de columnas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer en cada elemento? Primero vamos a ver cuál es el elemento que voy a tomar. El número de elemento va a ser, en la columna que yo me encuentro, anterior, lo voy a multiplicar por el número de filas. ¿Ok? Por ejemplo, para la primera columna, este valor va a ser 0. ¿Están de acuerdo? Pero para la segunda columna, este valor me va a dar 20. Significa que hay 20 y va a empezar en la 21. ¿Sí me explico? ¿Sí, más o menos? ¿Sí, chicos, o no? Esto es como que el punto de partida del elemento en esa columna. ¿Ok? Entonces, para la primera columna, esto me va a dar 0. No pasa nada. Pero para la segunda columna, significa que ya se guardaron 20. A la siguiente va a ser el 21, 22, 23, 24. Entonces, esta parte lo que nos dice es cuál es el primer elemento de la columna. Entonces, aquí nada más vamos a ponerle, le vamos a guardar el número de fila en la que yo me encuentro. Y el número de fila en la que yo me encuentro es I. ¿Sale? Este es el elemento de la matriz. Ahora voy a recuperar. ¿Ok? Bueno, primero tengo que preguntar. A ver, yo creo que aquí lo hacemos con una presentación vacía, ¿les parece? ¿Sí, chicos? Para explicarme. Sí, doctora. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tengo. Aquí estamos hablando del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno.
onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo, quinceavo, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Estos son, vamos a ponerle... A ver si ahí me explico. Entonces, la primera columna, la primera parte va a ser 0 y solamente se le va a sumar el número de fila. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4 y hasta 20. ¿Ok? ¿Qué pasa con la segunda columna? Cuando llegue ahí, la primera parte me va a decir, estoy en la segunda columna, entonces va a ser 1 por 20, 20. Entonces 20 más 1, 20 más 2, así. Entonces va a crear estos índices. ¿Vale? Estamos hablando, por ejemplo, en este ejemplo estamos usando 26. Quiero mostrar 26. Entonces, si yo hago esto, va a crear 2 columnas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando llegue aquí, no tengo elemento 27, no tengo elemento 28. ¿Están de acuerdo? Es por eso que una vez que yo encuentre el índice, que es esto, 26 y todos estos, tengo que preguntarme si estamos dentro de rangos. ¿Sí están de acuerdo? Porque si no estamos dentro de rangos, dejo vacío la tabla. Es decir, cuando estamos hablando de 26, solamente va a llenar estas hasta aquí. Lo demás lo va a dejar vacío. Si estamos hablando que son 55 elementos, pues entonces va a llenar las 2 primeras columnas y una parte de la tercera columna. Entonces, regreso acá. Esta parte, perdón, nos dice el elemento inicial de esa columna. Y entonces nada más se le va a sumar el número de fila para encontrar los elementos. Y aquí vamos a validar si este elemento que yo estoy trabajando, está dentro de los primos o ya es uno de los que quedan vacíos. ¿Ok? Si el número de elemento es menor o igual que... Aquí le voy a poner una variable que se llame número de primos, para que sea más fácil, y voy a guardar esto. Estos son los primos. Y entonces, aquí le voy a poner número primos. Entonces aquí le voy a decir, este elemento está dentro de los que voy a colocar. Entonces, si es menor o igual, entonces sí puedo trabajarlo. ¿Ok? ¿Les parece que creemos una lista y después la guardemos en la parte de la tabla? Sí, como una variable intermedia. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya teniendo el número de filas y de columnas, aquí yo puedo crear una tabla que sea puros ceros de el número de filas y el número de columnas para que ya esté vacía, ¿sale? Ya esté llena con ceros. Y entonces esta tabla es la que le voy a colocar los valores ordenaditos. Entonces la tabla en esta fila y en esta columna pongo al elemento enésimo,
¿Están de acuerdo? Entonces, del vector de primos, voy a guardar el número este número de elemento. Así es como voy a llenar. Aquí voy a escribir, nada más que me grafique la tabla, ¿les parece? Para asegurarnos que esté bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, ¿no? Dijimos que del 1 al 100 había 26. O sea, sí creo 2, pero no los creo correctamente. Aquí. A ver. Ok. Tabla. Está bien. Esta me debería decir un 1. Está bien. A ver, pero el 1 no es primo. Bueno, el 1 es primo, sí. Está raro, pero sí. A ver, sí, estoy haciendo mal esta fórmula. A ver. Sí, a ver, es el número de fila. El número de fila anterior. El número de columnas por cada una. Sí. Del 1 al 100. Y ahí está. O sea, de aquí a aquí puso los 20 primeros y aquí puso los siguientes. ¿Ok? Por ejemplo, le digo del 1 al 1000. Ahí está. Del 1 al 500. Ahí está. Entonces, este valor es lo que tenemos que guardar aquí, esta tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan de cuál fue la manera en que le pusimos un cerito por ahí? ¿Esta? Entonces, en la tabla de primos vamos a guardar, en sus datos, vamos a guardar la tabla.
¿Sale? Y al final actualizamos la estructura de la interfaz gráfica. Entonces, aquí tengo del 1 al 150, calcular. Y aquí, por ejemplo, no sé ustedes, pero como que no quedó muy padrísimo. Tenemos que abrir un poco más la interfaz. Voy a modificar aquí. 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 Ok. Ya queda mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver el 20º elemento. Aquí sí. Ah, es cuando se pone el scroll. Entonces tendríamos que hacer un poquito más grande y ya queda. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya aquí, del 1 al 500, así quedaría, ¿no? Y si ya le decimos, pues mucho más, ¿no? Por ejemplo, al 5000, aquí están todos los primos. Y yo creo que es una mejor forma de visualizar que así un listado hacia abajo o un listado a la derecha. ¿Están de acuerdo? Sí, es más fácil de ver. Y la verdad es de que esto fue sugerido en otra clase. Me dijeron, pues hay que meterle en una materia. Y dije, tienen razón, o sea, creo que se aprovecha muchísimo el espacio y uno mismo lo ve mejor. Ahí está. Entonces, este sería nuestro listado de primos para este intervalo. ¿Sale? Entonces, la próxima clase lo que veríamos es una interfaz, pero donde abramos imágenes para que tengamos ya como la base de cómo vamos a hacer nuestras interfaces y cómo vamos a pedir la información. ¿Alguna duda de cómo se validó o cómo se hizo algo? ¿Quieren ver alguna parte del texto, del código? ¿O quieren que lo comparta? ¿Qué prefieren? Yo sí lo puedo compartir, estaría bien, por favor. ¿Sí? ¿Les parece que comparta la parte de interfaz gráfica y la parte del texto que está detrás? O sea, el punto M y el punto FIG. Sí. ¿Sí? Sí, Miss, por favor. Y ya ustedes revisan. Y por favor, si hay algo en el texto o algo que no me haya explicado, me dicen para que lo retomemos. Igual es un detallito nada más. Nada más así rápidamente. Después de guardar algo, siempre hay que dar este código para que quede salvado, ¿no? La variable global que tenemos es handles, y si necesitamos guardar información va a ser en handles.datos. Por ejemplo, aquí la tabla de los primos no es algo que retomemos, simplemente es algo que mostramos, por eso no lo guardamos en el handles.datos. Lo que guardamos son los dos valores iniciales y valores finales. No sé, algo que ustedes encuentren por ahí, pues me dicen, pero la validación se hace sobre el objeto actual, entonces nada más se guarda en la parte de los datos que le corresponde, ¿no? Entonces ustedes me dicen, por favor, si hay algo, así tal cual lo voy a compartir, y voy a compartir las dos secciones del video, porque pues no hubo de otra más que sean dos partes. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Maestra, muchas Gracias. gracias.